Hola, hola queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo tema de nuestra serie La Ley de la Libertad. Quiero darles muchas gracias a Dios, insisto, por la oportunidad, por la vida, por la gracia que nos da para poder compartir su palabra. Y también quiero darle gracias a todos ustedes quienes no solamente reciben este mensaje, sino que también lo comparten con otros. Dios les bendiga. Quiero enviar un saludo especial a nuestra hermana Marlene Navarro a esta hora, también a nuestra hermana Jacqueline Navía, a nuestros hermanos que nos escuchan de diferentes partes, a nuestra hermana Vicky Arias que se encuentra en Chicago, en los Estados Unidos también, y a todos los hermanos que nos escuchan de diversas partes, aquí en Colombia y en el resto de América y el mundo. El abrazo fraterno para todos ustedes y bueno, en esta hora nos proponemos continuar con nuestro estudio de la ley de Dios. Ha sido un recorrido extenso, maravilloso, donde hemos ido aprendiendo muchas cosas más en torno a esa perfecta, preciosa ley de libertad que nos garantiza paz, bienestar. Pero pues aún tenemos tela, aún tenemos camino por recorrer, pues estamos en el octavo mandamiento, es el mandamiento que abordaremos en esta ocasión. Y en las siguientes entregas entonces ya estaremos llegando a la conclusión de la misma y nos prepararemos por supuesto para más. Así que bueno, doy gracias a Dios por todo eso y quiero en este momento pues hacer una oración, no solamente pedir la dirección de Dios para el estudio de su palabra en este momento, sino también quiero considerar algunos de los pedidos que han sido hechos en diferentes momentos y quiero de manera muy especial hoy orar por el pedido que nos hace nuestra hermana Luz Marina Bonilla. Ella pide por su familia, por sus hijos, por los esposos de las parejas de sus hijos, en fin. Entonces quiero considerar ese pedido que hemos recibido en entregas anteriores y así también pedir una bendición al Señor por todos esos pedidos que se estarán presentando en la sección de comentarios a partir de este momento en adelante también. Así que bueno, yo me voy a colocar aquí de rodillas. Si tú me puedes acompañar, pues fantástico, será realmente de mucha bendición. Y si no, simplemente inclina el rostro y hablemos con Dios. Padre bueno y misericordioso, en este momento te quiero agradecer por la oportunidad que nos das de encontrarnos a través de este medio para seguir interactuando en torno a tu palabra. Quiero, bendito Señor, pedirte por favor que tomes el control de esta transmisión para que todo pueda ir en armonía, para que todo pueda avanzar conforme a tu divina voluntad y para que tu pueblo reciba un mensaje que provenga de ti, oh Dios. Quiero implorarte en este momento por nuestra hermana Luz Marina Bonilla y su pedido especial que ha hecho por sus hijos. Y quiero pedirte, Señor, también para que tú le sigas fortaleciendo, animando en el buen camino, en el camino de la fe y en esta bendita esperanza de la salvación. Así también te imploro que consideres cada uno de esos pedidos que están siendo en este momento redactados, que serán hechos, colocados en la sección de comentarios, para que seas propicio, Señor, a la necesidad de tus hijos y a la necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias porque aún podemos hacer con libertad este ejercicio. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo corto de libertad que aún tenemos para enriquecernos de los ricos dones que tú tienes para nosotros. Asístenos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuemos entonces abordando lo que hemos hasta aquí desarrollado. Quiero empezar con el texto que encontramos en Éxodo 20:15. Porque en Éxodo 20:15 estamos viendo lo que dice el octavo mandamiento de la ley de Dios. Octavo mandamiento de la ley de Dios, que dice así, Éxodo 20:15, no hurtarás, no robarás. Este texto, también sucinto, como la mayoría de los que se encuentran en la segunda parte del Decálogo de la ley de Dios, este texto nos comunica algo bastante abarcante en esa sola sentencia.
Porque, ¿saben? Los mandamientos de Dios, aunque suelen ser cortos, son sencillos en su expresión, pero son tan abarcantes. Y es parte de lo que hemos estado estudiando en el marco de la espiritualidad de la ley de Dios. Y bueno, analicemos un poquito lo que está implícito allí, en este octavo mandamiento. Patriarcas y Profetas, página 317, nos dice así: esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Vamos a analizar esa declaración que acabamos de leer, que nos presenta en un marco más amplio lo que está implícito en ese octavo mandamiento. Parto con esta declaración. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. Es decir, no importa si el robo es un robo abierto, un robo público, o si es un robo secreto, es un robo íntimo, es un robo en lo privado. No importa si es algo que se manifiesta desde lo exterior o si se manifiesta en lo interior. No importa si se da en el marco ajeno a nuestro hogar o dentro de nuestro hogar. Es igual transgresión de la ley. Este octavo mandamiento, en primera instancia, nos dice, condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Bueno, según esto, pues hay un pecado realmente abominable que conocemos, es parte de lo que se desarrolla en este siglo, parte de lo que se desarrolla hace muchos siglos, pero que aquí conocemos como tráfico de personas, tráfico de blancas, incluso lleva al tráfico de órganos, en fin. Y que realmente es muy preocupante, ¿no? Nuestros países de América Latina, sobre todo, y igual los de África, suelen ser víctimas de esto, de este comercio de trata de personas. Mujeres, personas que son engañadas, que son llevadas a cierto punto, luego finalmente sometidas y dirigidas y expuestas para ser traficadas, para ser usadas como instrumentos sexuales, como objetos sexuales, y en otros casos incluso se les toma la vida para poder apropiarse de sus órganos y vender sus órganos en mercado negro, para vender sus órganos en tráfico internacional oscuro, por supuesto. Prácticas repugnantes, prácticas diabólicas, ¿no? Porque es tomar la vida de un individuo, ¿no? Es apropiarte, es quitarle la vida a un individuo, aunque él pueda seguir, diríamos, respirando, siéndote útil en el caso de quienes son llevados para ser esclavizados o ser usados sexualmente, usadas sexualmente. En realidad eso es violación también del mandamiento que dice, el sexto mandamiento que dice no matarás. Pero a la vez es parte de la violación del mandamiento del octavo mandamiento, porque este octavo mandamiento cubre eso. Cuando se roban hombres, cuando hay tráfico de esclavos, esclavos de cualquier tipo, incluyendo esclavos sexuales, es violación de este mandamiento. Y quienes lo hacen, quienes lo han hecho, tendrán que rendir cuenta ante Dios por semejante abominación. Es muy notorio, en nuestros países lo vemos, noticias de niños que son robados. Niños que son robados, los padres se descuidan la entrada de su casa, se descuidan de muchas formas, cosas en torno a su hogar, y los niños los roban y se los llevan y los padres luego no saben de ellos y esos niños son, usados de diversas formas. Recuerden que también estamos en un tiempo donde hasta la pedofilia se le está intentando legalizar, se le está intentando normalizar. Ahora bien,
Todo esto está aquí implícito. La declaración también dice que condena el hurto y el robo. Condena el hurto, condena el robo. Apropiarme de lo que no es mío. Apropiarme de lo que no es mío, eso es hurto, eso es robo. No pedir permiso, no pedir prestado, no. Eso es hurto, eso es robo, en el detalle más mínimo. Suelo hacer énfasis a los estudiantes en ese sentido. Si esa naranja, uno dice es una naranja y puede que haya muchas en la finca, esa mandarina, si eso no es suyo, es de alguien más. Si hay una cláusula que dice que no se debe tomar eso sin permiso, tomarlo sin permiso es robar. Eso es algo importante que el Señor quiere que entendamos en torno a la ley. Y todo se resuelve tan fácil. ¿Puedo? En este caso, ¿puedo? ¿No me permite? Entonces, ¿cuán importante es que seamos estrictos aún en los detalles más pequeños, aparentemente insignificantes? Es muy fácil, de repente tú vas caminando o llegas a un hogar o estás en tu propia casa y ves una moneda, ves un billete, aquí dicen mal parqueado, mal ubicado, y bueno, pues parece que el dueño no lo valora. Entonces yo lo agarro porque a mí me sirve para el pasaje o cualquier cosa. Puede ser la moneda de menor valor. Puede ser la moneda de menor valor. Es un robo. Es un robo. Deshonramos a Dios de esa forma. Noten que la declaración además dice, exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. En los más mínimos pormenores. Suelo educar de esta manera también. Le digo a los jóvenes, si usted está haciendo un mandado, por decir algo, o está a cargo de la finanza, del ministerio, en tal área, en tal hora, para tal labor, y su gasto fue, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 17,498. Ese porcentaje que resta, ese porcentaje que pueda parecer insignificante, 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 250 pesos, cualquiera de estas cosas que pueda parecer insignificante en torno a lo que es la moneda, doy una referencia a moneda colombiana, diríamos en dólares centavos, los centavos, ahí hay integridad, ahí hay integridad. Y cuando tengo experiencia con personas y con jóvenes que dicen, no, es que esto es 23 dólares con 40 centavos y usted me dio 24 dólares, por eso yo a usted le devuelvo estos 60 centavos, uno sabe, aquí hay una persona íntegra. Ellen White escribe en el libro La Educación que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su ser, sinceros y honrados en lo más íntimo de su ser, y que no teman llamarle al pecado con el nombre que le corresponde. Asuntos cotidianos de la vida que exigen nuestra integridad, que demandan nuestra integridad, por supuesto, pormenores, dice la inspiración, de los asuntos de la vida, donde también es probada nuestra integridad. Pero a la vez la declaración nos dice, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. A veces nosotros pensamos que, bueno, como somos cristianos, entre cristianos nos podemos perdonar las deudas o miramos para otro lado en torno a las deudas y no pasa nada conforme a las deudas. Y si ese hermanito tiene más, pues no pasa nada, también todo muy bien. Pero no pagar nuestras deudas es sernos partícipes de la violación de este mandamiento, pues estamos robando a aquel que nos prestó, a aquel que nos fió, a aquel que se confió en nuestra palabra y tuvo buena voluntad hacia nosotros. Pero lo mismo pasa cuando yo empleo personas y no tengo salarios justos para esa persona. No tengo salario digno para esa persona, ni un mecanismo en torno a él que me permita, pues, darle los elementos dignos
de una persona. La palabra dice, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y si nosotros le hemos contratado, hace parte de un trabajo que le hemos requerido, con el que hemos pactado, nuestros salarios deberían ser justos. Con mucha frecuencia suele aprovecharse de la desgracia de uno si es extranjero. Esto pasa en muchos países. Llegaste a Estados Unidos, no tienes papeles, pues yo te empleo, pero te pago menos porque tú no tienes papeles. Y no te pago lo justo. Así que a mí me favorece en cierto sentido cuando los mecanismos no me limitan. Y en estos países pasa mucho más. Y con los flujos de migrantes que hay en una dirección y en otra dirección, haitianos, venezolanos, colombianos de un lugar a otro lugar, en fin, cuando el flujo de migrantes, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, que van de un país a otro por la necesidad, es muy fácil conseguirlo e intentar sacar provecho de su necesidad también. Entonces, bueno, esto es lo que yo te doy. Si tú no quieres, pues vete, como no tiene más opción. ¿Y cuántas personas lo he visto teniendo las condiciones para dar salarios justos, dignos, se aprovechan de la necesidad de otro? Dios lo cobra, porque el que obra mal tendrá como respuesta el mal. Dios lo cobra. Lo que sembramos, cosechamos. Todo esto es parte de la violación de este mandamiento. Por eso, noten que la declaración termina diciendo, implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Nótese, toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la debilidad, es decir, como es ignorante, como no entiende los términos, como no maneja la moneda, yo de este me puedo aprovechar. El cielo dice, listo, ya te lo registro como pecado y tendrás que rendir cuentas por él. Cualquier aprovechamiento de la debilidad de un individuo o de la desgracia de los demás. E insisto porque he visto tantas historias en mi labor de ayuda, de trabajo social con personas. He conocido el caso de mujeres que fueron empleadas por personas, por hombres. Se aprovechaban de su necesidad, que venían de otro país, que venían caminando, que venían con hijos, en fin. Y condiciones para poder mantenerlas en sus casas, condiciones para poder mantenerles el trabajo, pues que tenían que también comenzar a intimar sexualmente, o que tenían que trabajar a un costo menor, injusto. Todas estas cosas, el cielo las considera. Y en la hora de juicio pasarán factura. No olvidemos, como dice Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio y Dios pagará conforme a esas obras, para bien o para mal en cuanto a nosotros. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos van a ilustrar no solamente lo importante del mensaje, de los mensajes que encontramos en la Biblia en torno al octavo mandamiento, sino cómo Dios aborrece la violación de este mandamiento. Vean, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 12 al 14. Aquí encontramos nosotros a Juan el Bautista. Y en Juan el Bautista solemos nosotros referir a alguien que es símbolo del tercer Elías, es decir, del movimiento que se encargará de hacer la obra, una obra similar a la que él hizo en la primera venida de Cristo, preparar el camino para su venida. El tercer Elías, el Juan el Bautista de este tiempo, preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Pero vean parte del mensaje de Juan. Nos dice Lucas 3, 12 al 14. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjense que el mensaje de Juan era, vivan en armonía con la ley de Dios. Conforme a quien le preguntaba, iba directo al grano. Este es el problema. Porque soy consciente, dice Juan, de que ustedes hacen esto,
¿Qué hacían? Pues en el caso, por ejemplo, de los publicanos, exigían más de lo que estaba ordenado. Exigían más de lo que estaba ordenado. Eso lo vemos hoy también. ¿Qué hacían los soldados? Pues extorsionaban o calumniaban. Y entonces, para que no los calumniaran, para que no mintieran, para que no les plantaran cosas, como hoy hace también muchas autoridades, que le plantan estupefacientes o cosas a las personas que se les resisten, para tener una excusa para encarcelarlos y para asustar a las personas, para que las personas les suelten más dinero. Juan fue al grano y dijo, eso no se hace, eso está mal. Eso está mal, eso no se hace. Es una invitación a vivir en armonía con el 8º mandamiento de la ley de Dios. Porque extorsionar es robar. Y no solamente el que extorsiona, es también el que se presta para el cohecho. Cobrar más de lo que nos está ordenado también es robar. Por supuesto que es robar. Y es aborrecible para Dios. Es violación de la ley de Dios. Y el precursor de Cristo en su primera venida así lo presentó en el centro de su mensaje. Es necesario vivir en armonía con la ley de Dios. Y un mensaje no distinto debe ser el nuestro también para este tiempo. Esto es muy fácil de ver hoy en nuestros países. Es muy fácil ir por las calles y como desgraciadamente, debo decirlo, desgraciadamente hay muy poca diferencia entre el criminal no uniformado y el criminal uniformado, pues uno puede estar como a merced, sentir que está a merced de criminales en todo tiempo y en todo momento. En la mayoría de nuestros países es así, nos ha pasado así. Uno puede sentir que está a merced de criminales en todo tiempo. Incluso cuando nos acercamos a las autoridades uno piensa no estar en un lugar desventajoso, desprotegido, porque realmente hay autoridades abusivas que están buscando la manera de sacar dinero, de sacar plata. Y uno puede ceder muy fácilmente a eso. Si usted transgredió la ley y fue hallado en transgresión de la ley de los hombres, no se haga más transgresor al transgredir la ley de Dios participando del cohecho. Porque está el que dice, yo para evitarme el comparendo que me colocó el oficial de tránsito, que me cuesta $100, $120, prefiero entonces pasarle $40 así, por debajo de la mano, por debajo de la mesa, y me evito el tener que pagar esto. Si usted es transgresor de la ley, lo mejor que puede hacer es reconocer si estaba transgrediendo la ley. Estaba transgrediendo la ley. Si tenía el teléfono en la mano mientras manejaba, es verdad, no me había dado cuenta, o sí, no había arreglado el tema de mis luces o mis llantas, en fin. Y es mejor uno ir por el camino recto. ¿Está bien? Yo estaba en esas situaciones y cuando nomás la mera insinuación, yo te puedo ayudar, cualquier cosa, no, coloque la multa. Coloque la multa que usted debe colocar. Porque eso es lo correcto. Si yo transgredí, yo debo rendir cuenta por mi transgresión, conforme los parámetros de la ley establecida. Rindo cuenta por mi transgresión, no participo de ese pecado y no estimulo ese pecado en las personas que están ahí ávidas, buscando a quien encuentran mal parado para ver si le pueden sacar dinero. El Hijo de Dios va a caminar en integridad por amor a Cristo. El Salmo 15 es un salmo muy especial para mí. No lo coloqué en la presentación que estoy compartiendo con ustedes, pero es muy especial porque va en armonía con la pregunta con que concluye Apocalipsis 6. La pregunta con que concluye Apocalipsis 6 se dice, ¿quién podrá permanecer de pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién estará en el monte de Dios? Y va en armonía con Apocalipsis 14, aquellos que se ven sobre el monte de Sión, los 144,000 sellados. El Salmo 15, un salmo de David, abre con una pregunta muy similar.
Salmo 15 nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Noten, el que anda en integridad y obra justicia. Justicia es obediencia. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. De esto hablaremos en el próximo tema cuando hablemos del 9º mandamiento. Pero abordo el verso 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Noten, no participa de cohecho, no participa de usura, no participa de soborno, camina en integridad. Estos son los hijos que Dios está formando aquí en la tierra. Estricta integridad. Miren estos versículos que encontramos en Proverbios, que nos hablan de cuánto Dios valora la honestidad en los negocios. Solemos desvincular nuestra experiencia de iglesia con nuestra experiencia en los negocios. En la palabra somos uno. En el negocio, en la iglesia, en el hogar, en la predicación, en fin. Por ejemplo, miren estos 3 textos del proverbial. Primero, Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Una vieja tendencia existía por los tipos de pesa, hoy también se pueden manipular, pero por los tipos de pesa, de balanza que se utilizaban en el tiempo de Salomón, para que la balanza fuera injusta y se utilizaban elementos que pesaran más que pesaran menos cuando yo iba a comprar, para que el valor de lo que yo iba a pagar fuera menor, y que pesaran más cuando yo iba a vender, para que el valor del producto que yo compré a muy bajo costo fuera mucho mayor. También se utilizaban mecanismos para que cuando la persona pensara que estaba comprando una medida de harina, en realidad estaba comprando menos de una medida de harina, una medida más o menos, una medida bíblica, equivale a 13 kilos, una medida más o menos es eso, y la gente pensaba que estoy comprando una medida, pero en realidad estaba comprando menos. Nótese, muy interesante. Dice el texto, como leímos, el peso falso es abominación a Jehová. Proverbios 16:11. Peso y balanza justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Capítulo 20, versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Vuelve a insistir en esto, para especificar lo importante que es para Dios que seamos honestos en los negocios, que seamos íntegros en los negocios, que hagamos las cosas como deben hacerse en los negocios. El Señor, nuestro Dios, no es un Dios de piratería, no es un Dios de contrabando, no es un Dios de extorsión, no es un Dios de usura, no es un Dios de sobornos, no. Desagradamos a Dios cuando nos apartamos de la integridad. Y cuando practicamos esto en los negocios, por más que lo queramos alejar de nuestro hogar y la iglesia, habla de lo que hay en nuestro corazón y de una profunda necesidad que hay en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir en armonía con las leyes establecidas por los hombres, hasta que esas leyes nos pongan en 3 y 2, es decir, en que obedecerlas a ellas es violar la ley de Dios. Ahí la tenemos clara. Es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, Tyndale en contrabando introdujo Biblias en la Inglaterra, en la Edad Media. Porque la ley de los hombres se lo prohibía, pero no la ley de Dios. Era la palabra de Dios que tenía que llegar a las personas. Pero en transacciones comunes,
que yo esté en contrabando, violando una franca, abierta, en oposición a la ley de los hombres, esa ley que por las que nosotros también, en las que debemos ser responsables y respetuosos, eso no va en armonía con el carácter de Dios, ni le agrada a nuestro Dios. Voy aún más allá. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice esta declaración de Malaquías. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Esto va muy en armonía con lo que venía diciendo antes. Parte de lo que se hace, defraudar al jornalero, prometer una paga y dar otra. Establecer cierto tipo de convenios y finalmente defraudarlos, es decir, no cumplirlos. Sacarle provecho a la viuda y al huérfano, practicar injusticia con el extranjero, con el foráneo. ¿Y cuán importante es esto? Miren, si algo he visto yo en el Antiguo Testamento en torno a las leyes dadas por Dios a su pueblo, es un énfasis de Dios a esto: cuiden del extranjero, porque fuiste extranjero en otras tierras. Por eso, cuida al extranjero dentro de las tuyas. Es decir, ¿sabes lo que significa ser extranjero? Cuida al extranjero dentro de la tuya. Practica hospitalidad, benevolencia, temor a mí, hónrame, dice el Señor. En hacer lo contrario, en hacer lo que está establecido, como lo presenta Malaquías, es muy claro. Es una evidencia de que no hay temor de Dios, de que no hay temor del Dios de los ejércitos y de que habrá testigos contra nosotros en nuestro día del juicio. Pero el mismo Malaquías 3, 2 versículos más adelante, versículo 7 y ahora el versículo 8, presenta el tema del robo con un énfasis muy particular. Noten, Malaquías 3, 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí se presenta otro aspecto en el cual Dios es robado. Y se viola el 8º mandamiento, en el diezmo y la ofrenda. Y sé que este es un tema del que se ha hablado con mayor amplitud. La escuela sabática del primer trimestre justo abordó ese tema con amplitud también. De muchas formas se ha mencionado, las personas lo estudian, es un tema importante porque se prueba la mayordomía del individuo. Pero, ¿cuán importante es entender, verlo en el marco del 8º mandamiento? Con frecuencia me consigo personas que cuando su situación económica aprieta, dicen, no, yo voy a dejar de dar el diezmo. Yo no voy a dar el diezmo, no voy a dar la ofrenda. Y es justo cuando más deben darla. Porque en el momento de mayor prueba es cuando más debemos de honrar a Dios. Y así y no salen de ese que ya se convierte en un círculo vicioso de necesidad por su infidelidad a Dios. Lo primero que nosotros deberíamos apartar de nuestros ingresos es el diezmo y la ofrenda, conforme hemos pactado con Dios. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice que el israelita promedio daba cerca del 33% de sus ingresos, porque tenía un diezmo, una ofrenda que era similar a su diezmo y un segundo diezmo. Es decir, tenía 2 diezmos y una ofrenda de un porcentaje similar al diezmo. Y aún hoy, muchos israelitas, muchos judíos practican esto y por eso es difícil ver un judío pobre. Porque hay una bendición. Probadme ahora, dice Jehová. Probadme ahora, dice Jehová. Cuanto yo más le doy a Dios, más recibo de Dios. No hemos querido entender
que nuestro dar amplía nuestra capacidad de recibir. Y soy consciente de esto. A la luz de esa ley bíblica, es decir, eso se encuentra en el libro de Proverbios. Leo para ustedes Proverbios, y debe ser, viene a mi mente ahora, debe ser el capítulo 10, versículo 25. Proverbios capítulo 10, versículo 25, dice así: el alma liberal será engrosada, y el que saciare, él también será saciado. Es un principio que se encuentra en diferentes segmentos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Cuanto yo más doy de lo que he recibido, más amplío mi capacidad de recibir, es decir, lo que recibiré será cada vez mayor. Y yo estoy seguro, hermano, y es parte de una experiencia, que mientras tú más le das a Dios, más has de recibir de Dios. El 10% es una mezquina evidencia de que reconocemos que somos un mayordomo, de que todo le pertenece a Él, porque en realidad todo le pertenece a Él. Y ser infieles aún en ese 10%, en esa ofrenda, en ese segundo diezmo, tan importante, tan bendecido, yo lo practico. Yo practico no solamente el diezmo y la ofrenda, sino también el segundo diezmo, al margen de cualquier otra donación. Y nosotros tenemos una experiencia de fe en muchos aspectos y sentidos. Pero Dios no deja, Dios jamás dejará a sus hijos, y mucho menos a aquellos que han entrado en un pacto con Él. Jacob lo hizo en su camino a Mesopotamia, y en su camino a conseguir su esposa. Y Jacob, en medio de sus errores, en medio de sus dificultades, pero siendo fiel al pacto de Dios, probando la fidelidad de Dios, no hizo más que recibir bendición. Y se le multiplicó. Y él por un momento quizás pensó que era su trampa de colocar varas de colores y todo lo demás. Pero no. Hasta que finalmente entendió que tenía gran bendición porque había sido bendecido por Dios. No robemos a Dios con nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Que sea lo primero en separar. Así sea tu ingreso haya sido mínimo, aparentemente insignificante. Apártalo. Sé fiel en lo pequeño y Dios te llevará a lo grande. Sé fiel siempre al Señor. Dios honra a los que le honran. Quedan pocos minutos y tengo algunas citas finales para este tema. Manuscrito 50, 1901. ¿Qué más decimos en torno al robo? Los que se niegan a colocarse al lado del Señor le roban el servicio que Él demanda. ¡Wow! Existen otros robos a Dios, no solamente el dinero. Sigue diciendo, ¿qué alquiler le están pagando por vivir en su casa en este mundo? Proceden como si hubieran creado el mundo, como si tuvieran derecho a usar como les plazca lo que poseen. Dios toma en cuenta su mal uso de los talentos de origen divino. Esta declaración nos hace ver algo. Robamos a Dios no solamente con el diezmo y la ofrenda. Robamos a Dios cuando no les consagramos a Él los talentos que Él nos ha dado. Robamos a Dios cuando vivimos en placeres, cuando vivimos en desenfrenos, cuando vivimos sin reconocer que en realidad lo que tenemos es de Él, porque aún la vida que tenemos es de Él. Pues la vida de todos los hombres están en sus manos. Y si vivimos y nos movemos es por su gracia. Y si vivimos y nos movemos es por su don infinito. Cuando yo no le sirvo a Dios con los talentos que Él me dio, lo estoy robando, lo estoy defraudando. Cuando yo no le consagro a Dios mis manos, mis recursos, mi tiempo, mi mente, mi juventud, mi virilidad, mi fuerza, lo estoy robando. Lo estoy robando. Estoy violando este mandamiento. Y con otros, ¿saben? Porque los mandamientos son integrales. Son integrales. Y la violación de uno
es la violación de otros o de todos por varias razones. Se los explico y este es el punto concluyente de este tema. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11 nos dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Explica. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Explico. Primero, Santiago dice que el que ofendiera en un punto se hace culpable de todos por varias razones. Primero, por la integralidad de la ley, por cómo están integrados, conectados. Hemos hecho ese ejercicio con mandamientos anteriores. En este caso, por ejemplo, cuando yo no consagro mis talentos a Dios, sino que los consagro a mí mismo, estoy violando el 8º mandamiento que dice no robar, estoy robando a Dios, pero estoy también violando el mandamiento primero que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque me tengo a mí por delante de Dios, por eso consagro mis talentos a mí y no a Dios. Y si esos talentos le estoy consagrando a la lujuria, a la complacencia propia o al placer, entonces yo estoy cometiendo un adulterio espiritual. Me estoy haciendo transgresor del 7º mandamiento. ¿Lo pueden ver? Además, no olviden, la ley es una. Está basada en el principio fundamental del amor. Los mandamientos están integrados. El que viola uno va a violar el resto. El que viola uno está violando el resto, porque en ese uno están implícitos todos. Sin embargo, explico aún más claramente. Miren estas dos ilustraciones. Review Herald, 20 de junio de 1912. Dice así: el uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el tiempo en que nuestras vidas puede ser usada para gloria de Dios y nos incapacita para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Al dar lugar a la formación de malos hábitos, quedándonos levantados hasta altas horas de la noche, satisfaciendo el apetito a expensas de la salud, echamos el cimiento de la debilidad. ¿Qué pasa con esto? Los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio por no respetar las leyes naturales, son culpables de robar a Dios. Y también roban a sus semejantes. Por su conducta se han cercenado la oportunidad de beneficiar a otros, la obra misma para la cual Dios los mandó al mundo, y se ha malogrado para hacer hasta aquello que pudieran haber realizado en un periodo más breve de tiempo. El Señor nos considera culpables cuando por nuestros hábitos dañinos privamos del bien que podríamos hacerle al mundo. Impactante cita, insisto. Yo debo decir, hablo de la ley de Dios, no solo porque un momento lo planteamos, la necesidad de entender cada uno de los pilares, y estamos nada más en un pilar. Imagínense todo lo que hemos dicho en el marco de un solo pilar, la ley de Dios, sino porque tengo profunda necesidad en torno a esto, conocerla, vivir en armonía con ella. Cuando nos convertimos en transgresores de las leyes físicas, ya hemos hablado, pero no hemos visto esta perspectiva, robamos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no tendremos la salud que podríamos tener, con la que podríamos haber dado un mejor servicio a Dios en la persona del prójimo, en la obra de Dios, atendiendo también las necesidades del prójimo. Robamos a Dios y robamos al prójimo por nuestras malas prácticas, por nuestros malos hábitos. ¿Ven lo importante de tener clara la espiritualidad de la ley? El contexto en el cual Dios ve su sagrada ley.
¿Ven entonces el porqué, el valor de los diferentes mensajes que hemos recibido, entre ellos el de salud? Última cita. Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo 19, titula La debida observancia del sábado. Miren, el texto anterior asoció la violación del 8º mandamiento con la del que dice no matarás, 6º mandamiento, violación de las leyes de nuestro ser. Este va a asociar el 8º con el 4º mandamiento. Y así estamos concluyendo esos ejemplos de cómo por qué violar un mandamiento nos hace transgresores de otros y de todos. La cita dice así. Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo 19. Existe un defecto entre los observadores del sábado al respecto. Pero Dios es muy escrupuloso y todos los que se sientan que están ahorrando un poco de tiempo o obteniendo ventajas por usurpar un poco de tiempo del Señor, tarde o temprano sufrirán una pérdida. Él no los puede bendecir como le agradaría hacerlo, porque su nombre es deshonrado por ellos y sus preceptos menospreciados. La maldición de Dios recae sobre ellos y perderán 10 o 20 veces más de lo que ganan. Impresionante, hermanos. Es que perdemos más de lo que ganamos cuando transgredimos la ley. Nosotros decimos, no, yo le voy a sacar aquí unas horitas al sábado, las primeras 2 o las últimas 2, para ganar algo de tiempo. La inspiración dice, no estás ganando, estás perdiendo, créeme. Pregunta, volvamos a la cita. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios ha dado al hombre 6 días en los cuales trabajar para sí, pero se ha reservado un día el cual se le ha de honrar especialmente. Se le ha de glorificar y respetar su autoridad. Y sin embargo, el hombre robará a Dios apropiándose de un poco de tiempo que el Creador se ha reservado para sí. Dios puso aparte el 7º día como periodo de descanso para el hombre, para bien del hombre, tanto como para su propia gloria. Él vio que las necesidades del hombre requerían que durante el día descansase del trabajo y cuidado, que su salud y vida peligrarían sin un periodo de reposo del trabajo y ansiedad de los 6 días. Aquí asoció el 8º con el 4º mandamiento. Puede que tú y yo estemos robando a Dios, ¿sí? Cuando le robamos su tiempo. La madrugada es de Jehová. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. El sábado es de Jehová. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Este día, este tiempo es mío. ¿Por qué el sábado? Porque Él lo quiso así. Su palabra es clara. Y Él dice, nosotros le seguimos, Él es el Señor quien pone las condiciones, no nosotros. Y Él apartó este tiempo. Si yo le robo a Él minutos, horas de ese tiempo, no estoy recibiendo bendición, no estoy ganando tiempo, estoy perdiendo bendición y estoy perdiendo tiempo. Y qué bueno que tú estás con nosotros recibiendo este sábado. Qué bueno que tú estás en este sábado con nosotros, honrando a Dios, guardándote de los otros quehaceres en el día de Dios y recibiendo este mensaje de vida para vida. El Señor ha dicho, no robarás. Y creo que a partir de ahora sabemos mejor qué está implícito dentro de ese mandamiento. Es mi necesidad. Si es la tuya también, te quiero invitar a esta hora para que hagamos una oración, pidiéndole perdón a Dios por cómo le hemos robado, de cuántas formas le hemos robado, pero también pidiéndole ayuda para que nos ayude a vivir en armonía con cada una de sus preciosas leyes, que no harán más que bendecirnos y garantizar nuestro bienestar. A continuación voy a orar por eso. Si puedes, acompáñame de rodillas y no olvides que nos encontramos en 8 días para seguir con este hermoso recorrido. Padre bueno, junto con mis hermanos, quienes han escuchado este mensaje, venimos a ti para pedirte perdón. Perdón, Señor, por cómo te hemos robado.
Te hemos robado al no consagrar nuestras facultades plenamente a ti, porque en realidad son tuyas, de ellas solo somos mayordomos. Te hemos robado al ser negligentes en apartar el diezmo y la ofrenda. Te hemos robado, Señor, quizás al no tratar con justicia al extranjero, a la viuda, a aquel que empleamos. Te hemos robado, Señor, no siendo íntegros, como tu ley, tu carácter demanda que lo hagamos. Te hemos robado tiempo, Señor, también de tu santo día. ¿Cuántas veces? Cada madrugada. Te hemos robado tiempo, Señor, de tantas formas. En el tiempo que perdemos, en el tiempo en que ocupamos en asuntos sin importancias y baladíes. Te hemos robado, Señor, al no vivir en armonía con tus leyes de salud, que nos han quitado virilidad, fuerza y por la cual no te hemos podido dar un mejor servicio. Perdónanos, Padre. Perdona a tu pueblo y ayúdanos. Habilítanos mediante tu Espíritu Santo para poder recibir el poder que necesitamos, el corazón que necesitamos para ser sensibles a tu palabra, sensibles a tu ley y deseosos de vivir en armonía con ella. Que sea el lenguaje de nuestra alma: prefiero morir antes que seguir violando la ley de mi Dios. Te amamos y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.